Buenos días, mi nombre es Jorge Aredes, soy profesor adjunto de la cátedra y nos encontramos hoy para desarrollar el tema referido a la determinación del plano de oclusión y la dimensión vertical dentro del estudio de la prótesis total removible. A continuación de la clase que han visto sobre aspectos generales de la oclusión y cinemática mandibular en el edéntulo. Al igual que el teórico anterior, la bibliografía será principalmente el texto del doctor Facina y Álvarez Cantoni. Continuando con el protocolo de tratamiento del desdentado total que iniciamos ya en las primeras clases con el examen clínico radiográfico a partir del cual obtuvimos información que nos permitió seleccionar el mejor material para realizar una impresión primaria. Luego con las mismas confeccionamos modelos primarios con los cuales, aunado a un correcto examen clínico, realizamos el diseño de las cubetas. Pero estas cubetas individuales, realizadas específicamente para nuestro caso clínico, en nuestro caso llevaban adosados rodetes de oclusión. Por eso las denominábamos cubeta rodete. Pero estos rodetes eran realizados por el laboratorio según medidas estándares. ¿Qué significa? Ustedes estudiaron que las cubetas rodetes tenían medidas predeterminadas. Ahora bien, esas cubetas rodete, que en su fracción rodete vienen a representar la posición, dimensión, volumen tridimensional de lo que serían los futuros arcos dentarios, deben ser llevadas a boca para poder constatar a través de la relación de estos rodetes con planos y referencias la futura posición en la cual nosotros queremos que se ubiquen esos arcos dentarios con los cuales vamos a reponer el componente alveolo dentario perdido en nuestros pacientes. El teórico de hoy va a tratar justamente de cómo orientamos estos rodetes para volcar en ellos la información referida al plano de oclusión y la dimensión vertical. Aspectos fundamentales para poder empezar a acercarnos a la idea de la rehabilitación del paciente totalmente déntulo. Nuestro objetivo, a partir de la conformación espacial de estas cubetas rodete, será poder lograr la obtención de registros intermaxilares y maxilocraneales. ¿Por qué? Porque necesitaremos relacionar los maxilares entre sí y con el resto del sistema, para lo cual necesitaremos tener referencias de este sistema que podamos trasladar de manera clínica a nuestra futura rehabilitación, porque lo que vamos a necesitar es reproducir esta posición en el articulador y establecer un sistema de oclusión que le dé a su vez estabilidad a las prótesis. Para poder tomar registros en prótesis total removible es necesario abordar clínicamente la obtención del plano de oclusión, la obtención de una correcta dimensión vertical, el registro de las relaciones maxilocraneales para los cuales recurriremos al uso, en nuestro caso, de un arco facial y luego, por último, tomar un registro intermaxilar al cual denominaremos registro de relación céntrica. Cuando hablamos de registros, nosotros hablamos de ubicar tridimensionalmente y con respecto al resto del sistema estomatognático a nuestros maxilares a rehabilitar. Y específicamente cuando hablamos de la masa móvil, que representaría la mandíbula, nosotros debemos relacionarla con respecto a los tres ejes fisiológicos de rotación, el horizontal, el sagital y el vertical. Pero como principal referencia tenemos que recordar que esto estará relacionado a la capacidad de nuestro instrumento, que es el articulador, de poder reproducirlos. De los tres ejes que acabamos de nombrar, nosotros registraremos solo el eje horizontal de rotación. Lo haremos de manera promedial. ¿Por qué? Porque lo podremos reproducir en un articulador semiadaptable. En el siguiente esquema podremos ver la imagen superpuesta de un articulador semiajustable sobre una proyección o una vista lateral de la cara y el cráneo de un paciente. Aquí podemos ver la representación esquemática del eje terminal de rotación, de ese eje horizontal, que sería el punto que pasaría por el centro de los cóndilos uniéndolos de lado a lado. Obsérvese que ese centro de rotación no coincide con el conducto auditivo externo.
referencia anatómica externa donde nosotros ubicamos las olivas del arco facial para tomar este registro promedial. El eje de rotación no coincide con las olivas del arco facial. Las olivas del arco facial son para ubicar dentro del conducto auditivo externo y son una manera de tomar una referencia con respecto a este eje de rotación que entendemos está por delante y por debajo del conducto auditivo externo. A su vez podemos ver superpuesto la rama superior del articulador con lo que representaría al plano de Frankfurt. Y en este caso vemos esquemáticamente también ubicadas las piezas dentarias en unas prótesis totales removibles construidas en este paciente. Y lo importante que observen es que ustedes pueden observar las piezas dentarias con cierta ubicación con respecto al maxilar superior, al maxilar inferior, tendrán cierta distancia con respecto al eje de rotación, tendrán determinada altura, estarán más lejos o más cerca de los maxilares edéntulos o de la comisura del labio, y también tendrán una inclinación anteroposterior. Toda esa información está perdida en el paciente totalmente edéntulo y nosotros debemos registrarla para poder luego reproducirla cuando realicemos el articulado dentario y la posterior rehabilitación protética. Para poder avanzar clínicamente en el traspaso de estos conceptos a una rehabilitación oral, nosotros nos vamos a valer de los rodetes de oclusión. Rodetes que en nuestro caso están construidos solidarios a las cubetas, por eso utilizaremos cubetas rodete. Cubetas rodete que cuando probemos en boca representarán a través de sus rodetes información con respecto a alturas e inclinaciones, pero que en el momento de construirse se hicieron arbitrariamente. Y nosotros deberemos llevar a la boca para chequear si esa posición se condice con los parámetros de nuestro paciente. O sea que deberemos individualizar esos rodetes, la fracción rodete de la cubeta rodete, porque la que corresponde a las extensiones de la cubeta ya lo han hecho clínicamente y lo hemos visto dentro de la unidad anterior. Ahora deberemos concentrarnos en el volumen, la posición y las inclinaciones de los rodetes dentro del sistema estomatognático de nuestro paciente. Abordando ahora la orientación espacial del plano de oclusión, específicamente vamos a abordar la inclinación anteroposterior y la altura del mismo, para lo cual vamos a desarrollar brevemente las diferentes teorías o acepciones sobre la inclinación anteroposterior en una vista sagital del plano de oclusión. Gisi definía la inclinación anteroposterior del plano de oclusión como aquel paralelo al plano de Camper. Dicho plano, también llamado nasoauricular, es originalmente un plano antropométrico, es esqueletal y transcurre entre el punto porio y la espina nasal anterior. Como en el paciente, los puntos utilizados para definir el plano de Camper tradicional no se pueden observar porque son óseos, se utiliza a nivel del sector posterior lo que se conoce como punto tragion, que es la intersección de las tangentes trazadas entre el borde anterior y superior del tragus. O sea que el plano de Camper tendría como referencia posterior original el borde anterosuperior del tragus. Y en la zona anterior se toma como referencia el borde libre del ala de la nariz, o sea, el punto más inferior del surco nasolabial. Dicha descripción clásica del plano de Camper ha sido modificada en la cátedra, de modo de tomar de referencia posterior la unión del tercio inferior con los 2 tercios superiores del tragus, lo que genera un plano de oclusión menos inclinado que el plano de Camper original. Por ende, el plano de referencia para la inclinación anteroposterior del plano de oclusión será para la cátedra lo que denominaremos plano de Camper modificado. Existen otras referencias para determinar la inclinación anteroposterior del plano de oclusión. Tenemos la que nos explica Gillis, que establece que el plano de oclusión sería paralelo a una línea imaginaria que trazaríamos desde la comisura del labio hasta el lóbulo de la oreja. Schlosser considera posible establecer la inclinación anteroposterior de este plano como paralelo a la línea imaginaria que uniría la base de la nariz y el centro del cóndilo. McCollum
consideraba en sus estudios que el plano de oclusión era generalmente paralelo a una línea imaginaria que se trazaría desde el punto orbitario hasta el tragus. Sears refiere para el edéntulo a la inclinación del plano de oclusión como aquella paralela a las áreas de trabajo, concepto que vamos a desarrollar más adelante porque establece una inclinación del plano de oclusión como paralelo a ciertos sectores del reborde edéntulo. Y Bouyer, en sus estudios, determina la inclinación del plano de oclusión como paralelo a una línea imaginaria que se extendería desde la comisura del labio hasta la papila piriforme. Con respecto a la altura del plano de oclusión, nosotros tomaremos como referencia al labio inferior en reposo. Específicamente consideramos que la altura del plano de oclusión suele ubicarse entre 1 o 2 milímetros por debajo del borde libre de este labio inferior en reposo, prácticamente donde la semimucosa húmeda se transforma en semimucosa seca. Pero existen otras referencias sobre la altura del plano de oclusión. Para Wright, el plano de oclusión se ubica en relación al dorso de la lengua. Hay una ubicación estándar que lo marca como 6 milímetros por debajo del conducto de Stenone o de Stensen, conducto de salida de la secreción salival de la glándula parótida. Devan establece que la altura del plano de oclusión en un edéntulo estaría ubicada idealmente a mitad del espacio interalveolar. Pleasure modifica lo expuesto por Devan y considera que, más allá de ubicarlo a la mitad del espacio interalveolar, sería conveniente acercarlo al reborde más desfavorable, es una visión funcional. Y Sears, tomando las definiciones de Pleasure y Devan, establece que la ubicación ideal del plano de oclusión debiera ser obtenida mediante un equilibrio entre lo que explican estos autores, aproximadamente a mitad del espacio interalveolar, desplazándolo levemente en dirección al reborde más desfavorable. Ahora bien, en el dentado total, nosotros utilizamos las cubetas rodete, como dijimos, con los rodetes ya incorporados en los mismos, como referencia para orientar el plano de oclusión. Por ende, es importante construir los rodetes de oclusión en posición y tamaño como si fueran los futuros dientes que vamos a reponer. Ahora recuerden que el plano de oclusión, cuando nosotros lo orientamos en el espacio, lo hacemos con un rodete que es recto. ¿Por qué? Porque el plano de oclusión en una rehabilitación con piezas dentarias anatómicamente conformadas no es plano, sino que presenta, más allá de la morfología propia de cada pieza dentaria, una superficie quebrada y curva, dado que las piezas dentarias no tienen una concepción lineal, sino que forman curvas, como ya lo habrán visto, curvas en el plano sagital, curvas en el plano frontal. Ahora bien, utilizar un plano de oclusión es una manera simplificada de poder abordar la posición tridimensional en la cual vamos a construir luego las piezas dentarias. El plano superior, el plano de oclusión superior, Janot lo definió como un plano de orientación que pasa por el punto incisivo superior y la cima, o sea, la punta de la cúspide distovestibular del segundo molar superior. O sea, este plano es una línea imaginaria en el paciente dentado, pero real en un rodete que representa en el espacio la posición de las piezas dentarias. Ahora bien, en el plano de oclusión inferior, esta línea estaría representada por una recta que se extiende desde el incisivo inferior, desde el vértice del incisivo inferior, a la punta de la cúspide distovestibular del segundo molar inferior. Como pueden ver en el esquema, en el caso del maxilar inferior, las piezas dentarias reales estarían levemente por debajo de este plano, mientras que en el maxilar superior, como vimos en la diapositiva anterior, esta línea estaría levemente cortando ciertas puntas de cúspide. ¿Por qué? Porque en una vista sagital nosotros tenemos que considerar la curva de Spee, mientras que el plano de oclusión como elemento de referencia es recta. Nunca olviden, las piezas dentarias no van conformando una recta, sino que conforman curvas. De esta manera, volvemos al concepto fundamental,
que la construcción de toda prótesis exige siempre un correcto plano de oclusión. El plano de oclusión debe ser propio, y eso es fácil de entender cuando nosotros hacemos prótesis totales, o sea que realizamos la rehabilitación del maxilar superior y el inferior en su conjunto, pero tenemos que entender que en ciertas situaciones ustedes van a tener que hacer prótesis totales o prótesis parciales en las cuales la oclusión que ustedes tienen que generar en su rehabilitación va a guardar relación con el antagonista. Y el estudio del maxilar antagonista es fundamental. ¿Por qué? Porque a la hora de realizar una rehabilitación, si existe una desarmonía en el maxilar antagonista, no debemos perpetuarla en la nueva prótesis, en su nuevo trabajo. Es necesario entender y evaluar la oclusión y el plano antagonista para la realización de una prótesis cuando hay piezas dentarias remanentes. De esta manera, si el maxilar antagonista es parcialmente desdentado y no existiría plano de oclusión, o sea, las piezas remanentes son anteriores y no comprometen la inclinación anteroposterior del plano, nosotros debemos pensar que en una vista sagital nosotros deberemos determinar un plano de oclusión paralelo al plano de Camper. Ahora, si en una vista sagital, porque estamos hablando de vista sagital y no frontal, si el maxilar antagonista fuera dentado con dientes naturales o una prótesis que ya nos brinda un plano de oclusión, nosotros debemos evaluar el plano de oclusión que trae nuestro paciente. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos con situaciones donde el maxilar antagonista tenga piezas por encima de ese plano de oclusión, lo cual es fácil de entender si yo debiera realizar una prótesis que ocluya y contacte contra este plano. Si yo no corrijo la posición espacial de estos dientes, tendría que copiar la desarmonía, copiar la extrusión o compensar un diente más largo, modificando la nueva prótesis o la nueva rehabilitación. Y de la misma manera que si hubiera piezas por debajo del plano de oclusión, yo tendría que considerar que la prótesis que yo confeccione debiera mantener un plano ideal. En el caso de las piezas sobreerupcionadas, lo ideal es hacer sustracción. Cuando las piezas están por debajo de plano, tenemos dos opciones. Una, por adición, ya sea por el método que uno considere, reponer y nivelar la pieza que está fuera de plano. Y si esto no fuera posible, en este último caso, como ven a la derecha, de todos modos uno podría realizar una rehabilitación protética respetando el plano ideal y en todo caso se dejará esa pieza en infraoclusión. Lo que no vamos a hacer es buscar desacomodar o desalinear una pieza superior para buscar darle contacto con una pieza que está en infraoclusión o que está suberupcionada. ¿Por qué? Porque lo que generaríamos sería una desalineación tridimensional y eso no es aconsejable. Ahora bien, si el maxilar antagonista es dentado, con dientes naturales o prótesis, es fundamental cuando la desalineación no es específica de una pieza dentaria, lo cual es fácil de ver porque es algo que está fuera de armonía en un conjunto. Pero hay situaciones donde podemos llegar a ver cierta armonía de conjunto, pero que debe ser evaluada porque corremos el riesgo que ese plano, no quebrado en una pieza, sino en su inclinación general, se encuentre invadiendo los espacios correctos para realizar una correcta rehabilitación protética. Cuando tenemos un plano antagonista, es importantísimo realizar siempre una placa de registro y un montaje de estudio para poder evaluar el espacio protético. Porque una vez definida la dimensión vertical, o sea, la altura de ese tercio inferior de la cara, que nosotros vamos a representar a través de la construcción de una prótesis que establezca un tope dentario, un tope rígido al cierre, una vez que nosotros tenemos el plano oclusal antagonista, si este es incorrecto, podrá perjudicarnos el espacio protético, reduciéndonos el lugar donde colocar la prótesis que vamos a construir.
es importante cuando existen piezas dentarias remanentes en el paciente tener un montaje de estudio con una dimensión vertical estudiada para poder asegurarnos de contar con el espacio suficiente para poder construir la prótesis. Si no, podemos caer en situaciones donde no podamos realizar correctamente una rehabilitación justamente por falta de espacio, el cual puede darse, por ejemplo, por un exceso de inclinación del plano de oclusión de las piezas remanentes, o sea, de las piezas que el paciente todavía conserva, ya sea protéticas o naturales. Ahora bien, ¿cuál es entonces el procedimiento que debemos seguir clínicamente para poder orientar espacialmente el plano de oclusión, tanto en inclinación como en altura, en el tratamiento del paciente déntulo? La determinación de la inclinación de este plano se realiza en primer medida tomando como referencia la inclinación del plano de Camper modificado. El plano de oclusión entenderemos que debe ser paralelo a este plano de Camper modificado. Plano que explicamos que tiene menos inclinación que el plano que Camper definió originalmente, que orientaremos a nivel cutáneo como una línea que se extenderá desde el tercio inferior del tragus hasta el borde libre del ala de la nariz. Esta nos va a dar un plano de referencia que es el más aceptado y el más clásicamente referenciado en la literatura. Para esto requeriremos la utilización de un plano de Fox o dispositivo de Fox. Necesitaremos una regla flexible idealmente y un lápiz dermográfico y procederemos en un principio a realizar la marca en la piel del paciente de esta línea, como pueden ver a la derecha, con una línea no muy extensa, pero que sirva de referencia simple visual de la inclinación a la cual pretendemos llegar en paralelismo. Y para poder establecer el paralelismo del acaro oclusal del rodete que está dentro de la boca con esta línea, que es una referencia extraoral, es el dispositivo de Fox el que nos va a permitir exteriorizar la inclinación intraoral para poder verla por fuera de la boca. Entonces, repetimos, es mediante el plano de Fox que podemos ver exteriormente la superficie oclusal del rodete, la cual deberá quedar o ser paralela a las líneas trazadas correspondientes al plano de Camper modificado. Ahora, no solamente utilizaremos el plano de Fox para observar los paralelismos en las vistas laterales, derecha o izquierda, sino que también lo utilizaremos para en una vista frontal poder chequear que este plano de oclusión sea paralelo a la línea bipupilar, lo cual nos brindará referencias estéticas fundamentales para orientar las futuras piezas dentarias con respecto a la línea horizontal que también la vemos referenciada en la línea bipupilar. Siguiendo con la orientación del plano de oclusión, debemos saber que más allá de la inclinación que tiene este plano, paralelo a la línea bipupilar en una vista frontal y paralelo al plano de Camper modificado en una vista lateral, este plano de oclusión debe ser también ubicado en altura. Para poder ubicar la altura del plano de oclusión, nosotros tomaremos de referencia al labio inferior. ¿Por qué? Porque el hueso del maxilar inferior suele ser mucho más estable que el maxilar superior, específicamente por su patrón de reabsorción. Tienen que saber que el maxilar superior suele tener una fuerte reabsorción de su tabla externa, o sea, tiene una reabsorción en sentido centrípeta, se reabsorbe mucho desde vestibular hacia palatino, mientras que el maxilar inferior tiene un patrón de reabsorción más horizontal, lo cual hace que le brinde durante un tiempo más prolongado soporte a este labio. Estadísticamente, a su vez, los últimos dientes en perderse suelen ser los anteroinferiores, por lo cual es de esperar que los dientes anteroinferiores hayan estado más tiempo en boca y haberle dado más respaldo a ese labio inferior. Y a su vez, el labio inferior mantiene mejor el tono muscular que el labio superior por las características de su cincha muscular y especialmente la actividad del borla de la barba. ¿Qué referencia vamos a tomar para la altura del plano de oclusión? Como dijimos, vamos a entender que el plano de oclusión va a ubicarse generalmente
a nivel del borde libre del labio inferior, específicamente a la unión de la semimucosa del labio inferior en reposo, lo cual representará la altura tentativa de los incisivos inferiores. ¿Cuál consideramos entonces que sería la altura del plano de oclusión? Aproximadamente la posición en la cual estamos hasta 1 o 2 milímetros por debajo de este borde libre, en relación a la línea que une la semimucosa húmeda con la semimucosa seca del labio. Eso representa para nosotros la ubicación promedial de los incisivos inferiores. Hago un pequeño stop a esta altura para remarcarles algo que sí es fundamental. Obsérvese que nosotros hemos venido hasta ahora hablando de orientar el plano de oclusión en inclinación y en altura. La inclinación del plano de oclusión, obsérvese que la hemos trabajado a partir de orientar el rodete oclusal superior. Hemos trabajado con la cubeta rodete superior mediante la utilización del plano de Fox para establecer una inclinación del plano paralelo a la línea bipupilar y en la visión lateral paralelo a Camper modificado. Y en esta filmina estamos hablando de la altura del plano de oclusión y estamos hablando del rodete inferior. Eso es algo fundamental de recordar. La inclinación la determinamos trabajando en el rodete superior y la altura del plano la determinamos trabajando en el rodete inferior. Continuemos con esto último. Para determinar la altura del plano de oclusión, dijimos que íbamos a trabajar a nivel del rodete inferior, lo vamos a probar en boca, vamos a marcar sobre la cara vestibular del rodete con el labio en reposo esa zona de unión entre la mucosa seca y húmeda del mismo labio. 1 o 2 milímetros por debajo del borde libre del labio dijimos que íbamos a tener generalmente esta zona, la zona en la cual en reposo va a representar la ubicación futura de los bordes incisales inferiores. Una vez que tenemos esa marca, nosotros procederemos a desgastar el rodete de acrílico de manera tal de dejar hueco o dejar en ese sector por lo menos el borde oclusal del rodete inferior a esa altura. Dijimos que la altura del plano de oclusión inferior se correspondía a ese nivel. Una vez que hemos hecho este desgaste, procederemos a nivelar todo el rodete inferior en su sector anterior a esta altura. Es importante, una vez que se desgasta el sector anterior del rodete inferior a esta altura, asegurarnos de hacerlo de la manera más pareja posible para poder permitir que cuando el paciente cierre con el rodete superior sobre este rodete inferior, en este sector anterior se dé un correcto acople. Acople que se va a dar en el sector anterior y no así en los sectores posteriores, porque ustedes recordarán que cuando mandamos a construir la cubeta rodete inferior, nosotros pedíamos que la cubeta rodete inferior tuviera un escalón distal, o sea, que el laboratorio le diera una altura predeterminada al sector anterior del rodete inferior, pero que a nivel de caninos trajera ya un escalón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar el rodete inferior en un primer momento solo en su sector anterior, ubicándolo, como hemos dicho, en relación a el labio inferior 1 o 2 milímetros por debajo del borde libre, que es la misma referencia que decir la aproximadamente donde la semimucosa húmeda se une con la semimucosa seca. De esta manera, cuando el paciente cierre, vean la tercera foto, vamos a tener la cubeta rodete superior, que entendemos tiene las inclinaciones que hemos visto con el dispositivo de Fox, o sea, esa cubeta rodete superior en una vista frontal es paralela a la línea bipupilar y en una vista lateral es paralelo a Camper modificado. El rodete inferior sabemos que su altura es correcta. ¿Por qué? Porque usamos de referencia al labio inferior. Pero fíjense que los sectores posteriores del rodete inferior no tienen inclinación alguna, son huecos, porque recuerden que ese rodete venía con un escalón. ¿Qué deberemos hacer ahora? La inclinación del plano de oclusión estaba en el maxilar superior, en el rodete superior.
la altura del rodete de oclusión, del plano de oclusión está ahora en el sector anterior del rodete inferior. Si nosotros traspasáramos la inclinación del plano de oclusión que está en el rodete superior al rodete inferior, el rodete inferior quedaría completo. ¿Qué significa? Tendría verificada su altura, porque la referencia fue la altura del lado inferior, y tendría una correcta inclinación, que es la inclinación del rodete superior, que yo debiera transferirla al rodete inferior. ¿Y cómo hacemos esa transferencia? Básicamente tendremos que agregar material en los sectores posteriores del rodete inferior, sectores posteriores que tenían un escalón, de manera tal de, adicionando acrílico, poder estampar la cara oclusal del rodete superior en ese sector, transfiriendo de esa manera la ubicación espacial del plano de oclusión superior al inferior. Fíjense aquí cómo vamos a realizar la transferencia de esa inclinación, para lo cual será primero fundamental envaselinar el antagonista. Colocar un separador, recuerden que el acrílico, si no, que vamos a colocar en el rodete inferior, se terminaría pegando al rodete superior. Es importante que el rodete superior no quede pegado al inferior. Por ende, se debe envaselinar el antagonista, en este caso el rodete superior, de manera profusa. Luego, a nivel de ese escalón que tenía la cubeta rodete inferior, a nivel posterior, se pueden realizar pequeñas retenciones, se puede colocar monómero en esa cara oclusal y deberemos colocar de manera correcta y no demasiado extensa acrílico en estado plástico con la finalidad de reponer tentativamente ese volumen que no trae el escalón. ¿Para qué? Para poder llevar a boca, fíjense cómo ahí hay cargado acrílico en estado plástico en los sectores posteriores del rodete inferior, y luego se le pedirá al paciente, ayudándolo a morder lo más centrado posible y previendo que las cubetas rodetes estén bien asentadas en los maxilares, de manera tal que cuando el paciente cierre, contacte en el sector anterior cuyo rodete inferior ya había sido ubicado en la altura correcta, y obsérvese cómo en este acto de cierre el rodete superior le imprime su morfología, le imprime su inclinación al sector posterior del rodete inferior. Esa oclusión, como dijimos, lo más centrada posible, debiera ser una posición lo más cercana a lo que denominaremos relación céntrica presuntiva, tema que abordaremos en la próxima charla, en la clase siguiente. Lo importante, que ustedes ya deben traer como concepto, es que el paciente debiera morder lo más centrado posible, lo más cerca de la relación céntrica, inducida en este caso manualmente. Obsérvese aquí cómo ya se dio la transferencia de la inclinación de este plano de oclusión desde el rodete superior al rodete inferior. Nosotros verificamos que los sectores anteriores contactan correctamente. Si hemos colocado de manera eficiente el separador en el rodete superior, los rodetes no van a quedar pegados. Y si bien en ese acto de transferencia va a haber acrílico que exceda en volumen y se juntará un poquito por lingual o un poco por vestibular, una vez que se separan estas cubetas rodetes y fuera de la boca, todo lo que ha sido en exceso debe ser rectificado y vuelve a probarse en boca con papel de articular para asegurarnos el contacto uniforme de la cubeta rodete superior con la cubeta rodete inferior. Es importante asegurarnos la uniformidad en el contacto en el cierre de las cubetas rodete. Si no hubiera uniformidad de contacto, si el paciente hubiera lateralizado no intencionalmente o se hubieran movido las cubetas rodete de su terreno de soporte, hubieran estado no correctamente asentadas, podremos encontrarnos con situaciones donde existan contactos que pasen inadvertidos y que el día de mañana van a traer problemas en la rehabilitación, en la oclusión, porque va a haber sobrecontacto de un lado y no del otro. Es indispensable corregir cualquier desarmonía y asegurar que haya un contacto armónico de las cubetas rodete
en el cierre para poder lograr el equilibrio entre las bases y las articulaciones. El modelado del contorno vestibular del rodete de oclusión hace referencia al manejo espacial del volumen que tienen estos rodetes, porque el rodete superior nos va a brindar información fundamental referida al soporte labial y al corredor bucal. Estos son factores importantísimos para la planificación estética de la rehabilitación del paciente. Los rodetes representan los arcos dentarios perdidos y los arcos dentarios guardan relación con los tejidos blandos periorales. El paciente, a la hora de reponer tanto las piezas dentarias como los rebordes alveolares perdidos, necesita que los mismos se relacionen no solamente entre sí, sino con los tejidos de su macizo cráneo facial. Y tenemos que entender que los contornos de los rodetes le brindarán soporte tanto al labio como a los carrillos, pero también su volumen determinará lo grato del aspecto estético y la manera en la cual se relacionarán con la dicción, con la deglución, con la sonrisa y con el aspecto que el paciente tenga una vez rehabilitado. La posición del rodete en el sentido anteroposterior y la inclinación de su cara vestibular nos permitirá acercarnos en el sector anterior superior a la posición en la cual colocaremos las piezas anterosuperiores, especialmente su cara vestibular y su borde incisal. Para lo cual realizamos un control fonético, haciendo que el paciente pronuncie los fonemas, específicamente la F y la B corta. Son fonemas labiodentales, significa que el paciente, para poder expresarlos correctamente, necesita que el borde libre del labio inferior tome contacto con ese ángulo anterooclusal del rodete superior. Esto nos va a permitir establecer la posición aproximada del borde vestíbulo incisal de los futuros dientes superiores. En este punto también es importante remarcar que el exceso de corredor bucal o la ausencia de corredor bucal impactará directamente en el aspecto estético de la futura rehabilitación. Y el conjunto de los factores que estamos analizando pueden confundirnos, como veremos más adelante, a la hora de tener que evaluar la dimensión vertical de nuestros pacientes. Bien, resumiendo, debemos recordar que en el momento de conformar las cubetas rodete, nuestro objetivo será que el paciente recupere el aspecto de normodentado. Los cubetas y los rodetes en esta instancia representan la estructura alveolo-dentaria perdida. A nivel de la cubeta rodete inferior, ya hemos establecido la altura del plano de oclusión en referencia al labio inferior y hemos establecido la inclinación del plano de oclusión, puesto que la habíamos transferido del rodete superior. A nivel del rodete superior teníamos establecidas las inclinaciones del plano de oclusión, puesto que habíamos establecido mediante el uso del dispositivo de Fox una inclinación paralela a la línea bipupilar en la vista anterior y paralelo al plano de Camper modificado en una vista lateral. Nos queda, para terminar de conformar los rodetes, establecer si la altura en conjunto de ambos rodetes es satisfactoria. Para poder llegar a ese análisis, deberemos proceder a observar al tercio inferior de la cara en su conjunto, ya sea dentro de la armonía facial como dentro de la armonía de los contactos de estos rodetes. Por ende, deberemos empezar a trabajar en corroborar lo que denominaremos dimensión vertical. Y este concepto, entiendo, no es nuevo para ustedes, ya lo han visto en otras asignaturas. Nosotros definiremos la dimensión vertical como esa relación del maxilar superior con respecto al maxilar inferior
en el plano vertical. Por ende, tendremos dos opciones de relación vertical entre estos maxilares. Una que denominaremos dimensión vertical oclusiva, que será aquella que observaremos cuando los dientes están en contacto en oclusión. En nuestro caso, para hacerlo más puntual, hablaremos de esa dimensión vertical oclusiva de los rodetes, o sea, a los dientes los veremos representados en los rodetes de oclusión. Y luego tendremos otro concepto, que es la dimensión vertical postural, aquella posición relacionada con el reposo fisiológico o con el tono muscular, en la cual las piezas dentarias estarán en inoclusión, separadas por un espacio que denominaremos espacio libre interoclusal, en el cual actúan los reflejos posturales de cada individuo. ¿Cómo evaluar la dimensión vertical? Existen diferentes métodos para poder obtener y evaluar la dimensión vertical. Los definiremos como métodos métricos, como método de máxima potencia muscular, aquellos estéticos basados en la apreciación personal y fotográfica del paciente, aquellos posturales como el método de Charlton d'Assise, que es una posición de reposo, aquellos métodos de evaluación fonética, al cual buscaremos por aproximación a las posiciones que adquieran los rebordes cuando se pronuncien fonemas como la M y la S, un método de glutorio, que se denomina método de Niswonger, y existe un último método propio del paciente déntulo, que es aquel que postula Sears, que se denomina método de evaluación por paralelismo de las áreas de trabajo. Veamos un poquito a continuación algunos detalles de estos métodos. Volvamos al concepto fundamental que para determinar la dimensión vertical nosotros tendremos dos patrones de evaluación, dos posiciones. Una que denominaremos dimensión vertical oclusiva, aquella en la cual tenemos contacto, en nuestro caso de los rodetes que representan a los dientes, y aquella que se denomina dimensión vertical postural. Esa dimensión vertical postural tendrá como regla la existencia de un espacio libre interoclusal. Y es esa existencia la que debemos considerar necesaria absolutamente en una rehabilitación. Debemos poder observar que existe espacio libre interoclusal en toda rehabilitación. Sí, no importa cuál fuera la misma, el volumen de los rodetes o de los dientes no permite en reposo que exista esa separación, podremos asegurarnos o asegurar que hay una modificación o una alteración de la dimensión vertical oclusiva. Por ende, nuestro patrón oro será observar siempre la existencia del espacio libre interoclusal. Cuando nos aproximamos a la evaluación del tercio inferior de la cara para poder establecer el rango de la dimensión vertical, uno de los métodos más conocidos y más nombrados es el que se conoce como método métrico o método de las proporciones o armonía de los segmentos faciales. Básicamente se utilizan referencias en una vista lateral o frontal de la cara del paciente para establecer proporciones. Una de ellas es la postulada por McGee, que establece que la distancia observada desde la glabela hasta la base de la nariz, como pueden ver a la izquierda, es proporcional, es aproximadamente igual a la distancia que podremos observar entre la base de la nariz y la base del mentón. Otra postura u otra referencia es la que postula Willis, donde establece que la distancia observada desde el centro de la pupila hasta la comisura sería proporcional de igual manera a la distancia que observamos desde la base de la nariz hasta la base del mentón. Son referencias aproximadas que nos permitirán tomar una decisión con respecto a una longitud de este tercio inferior aumentada o disminuida. A su vez, existirá también la apreciación estética de este tercio inferior, que se va a basar en la observación del operador y del paciente de su aspecto. Definitivamente, las variaciones del tercio inferior de la cara, las variaciones del volumen de las piezas dentarias que uno va a reponer, impacta de manera observable en el aspecto de ese tercio inferior, de los labios
y generalmente también de los pliegues faciales que rodean a la comisura y a la cavidad oral. Veamos a continuación este caso clínico que nos muestra un paciente con las prótesis colocadas, en donde podemos ver que él no muestra ni los dientes superiores ni inferiores. Cuando ocluya, ¿cómo sería su dimensión vertical? Obsérvese que con las prótesis colocadas, el paciente al cerrar la boca tiene ese tercio inferior de la boca disminuido y se observa una exacerbación de los pliegues, en este caso del labio mentoniano. Este paciente tenía la dimensión vertical oclusal disminuida. Una vez modificado y corregido, obsérvese cómo ese tercio inferior de la cara adquiere un volumen que mejora no solo la estética, sino también la posición del labio, lo cual redundará en incluso una mejor fonación. A continuación, haremos mención al método postural de Gerson de Asís. Este método se basa en la observación del paciente en reposo y establece que deberemos evaluar siempre la existencia de un espacio libre interoclusal de 2 a 3 milímetros. La dificultad de este método radica básicamente en poder lograr la observación del paciente en reposo sin decirle al paciente póngase usted en reposo, puesto que la indicación anula la espontaneidad de la posición. Por ende, requiere de la pericia del operador para poder observar, luego de estar haciendo alguna otra maniobra, la posición en la cual el paciente está luego de haber, por ejemplo, hablado o tragado saliva. A continuación, haremos referencia a los métodos fonéticos, aquellos en los cuales utilizamos para la evaluación de la dimensión vertical la posición en la cual se ubican estos rodetes de oclusión cuando el paciente pronuncia la M o la S, los fonemas propios de estas letras. ¿Qué es lo que se debe observar? El grado de separación de los rodetes, el cual debiera ser, como hemos dicho, de entre 2 a 3 milímetros. Es un método más predecible para poder aseverar que el volumen de los rodetes permite esa separación. Si esta separación fuera mayor, eso significaría que la dimensión vertical oclusiva está disminuida. Y si esta separación fuera menor, o sea, hubiera muy poquita separación entre los rodetes, eso significaría que la dimensión vertical oclusiva está aumentada. Se deberá proceder, por ende, a la corrección de la misma. Existe otro método que se denomina método de máxima potencia muscular. Para eso se utiliza un instrumento que se denomina natodinamómetro de voz. Este natodinamómetro es un instrumento que permite medir la fuerza que el paciente realiza a diferentes alturas de los rodetes. Y se utilizaría basándose en la premisa de que la más correcta dimensión vertical oclusiva es aquella donde el paciente puede tener máxima potencia muscular. O sea, que si uno tiene que definir entre una o dos posiciones de volumen de rodetes, utilizando un natodinamómetro, podría verificar en cuál de las posiciones que considera hay mayor capacidad del paciente para ejercer fuerza muscular. La más correcta sería aquella posición o volumen de los rodetes en la cual el paciente es capaz de realizar mayor fuerza muscular, máxima potencia muscular. El método deglutorio de Niswonger es una apreciación que se basa en determinar que el paciente, cuando está en la dimensión vertical correcta y deglute, ambos arcos dentarios deben poder ponerse en contacto de manera armónica y no forzada. En este caso, es una prueba de escaso valor, pero que es necesario chequear, puesto que si el paciente manifestara una dificultad deglutoria, es signo irrefutable de necesidad de modificación de los rodetes. Si bien no es una prueba de alto valor para determinar
la corrección de la altura sí es de alto valor para indicar la necesidad de cambiar la altura con la cual estoy trabajando. Si el paciente tiene dificultad para deglutir con los rodetes puestos, sería indicativo de que debemos modificar la dimensión vertical oclusiva. Y por último, haremos referencia a la técnica de determinación de la dimensión vertical mediante el paralelismo de las áreas de trabajo. Es una técnica específica para el paciente totalmente déntulo que propone un autor llamado Sears para una técnica también específica que se denomina rehabilitación mediante el articulado con dientes no anatómicos. Y en estos casos, el autor propone obtener la dimensión vertical a través del paralelismo de las áreas de trabajo en el articulador. Es una técnica que, como hemos dicho, es específica para un tipo de rehabilitación del paciente déntulo que abordaremos en teóricos sucesivos. Por último, y esto es de vital importancia, es necesario recordar que si hubiera que hacer cualquier variación en el aumento o disminución de la dimensión vertical oclusiva del paciente, o sea, si el volumen conjunto de ambos rodetes debiera modificarse en este proceso de evaluación en más o en menos, esa modificación debe realizarse siempre a expensas del rodete superior. Como dijimos, toda la información referida a inclinación y altura del plano de oclusión ya estaba volcada fehacientemente en el rodete inferior. Recuerdan que el rodete inferior ustedes lo habían utilizado para determinar la altura con respecto a la posición del labio inferior, y la inclinación la tenían también a partir de haber transferido la inclinación del rodete superior al rodete inferior. En el rodete superior, que es aquel primero en el que habíamos trabajado, ustedes habían referenciado mediante el uso del dispositivo de Fox las inclinaciones de ese rodete, pero en ningún momento habían sido determinantes con respecto a la altura del rodete superior. Ustedes comenzaron dándole inclinación al rodete superior, luego le dieron altura al rodete inferior. Luego transfirieron la inclinación del rodete superior al rodete inferior. Y por último, ya teniendo el rodete inferior en altura e inclinación, proceden a evaluar la dimensión vertical y en virtud de tener que hacer modificaciones o en más o en menos, ustedes la hacen sobre ese rodete superior. Por ende, la altura final del rodete superior dependerá de la evaluación de la dimensión vertical. La inclinación se obtiene en un primer paso, mediante el uso del dispositivo de Fox. La altura del rodete inferior y la inclinación del rodete inferior serían el segundo y el tercer paso. Y para poder dar la altura del rodete superior, rodete que ya tenía su inclinación, pero no tenía altura, esa altura se determina luego de hacer la valoración de la dimensión vertical. Porque si en el proceso de valoración de la dimensión vertical hay que hacer modificaciones en más o en menos, esas modificaciones se hacen a través de modificar la altura del rodete superior. Una vez llegado a esta etapa del tratamiento, nosotros sabremos que hemos orientado correctamente el plano de oclusión, que hemos determinado una adecuada dimensión vertical y que hemos recuperado el colapso de los tejidos, dado que hemos podido observar al paciente como un normodentado a partir de haber trabajado al mismo tiempo el volumen de los rodetes, especialmente en el soporte labial y el corredor bucal. Esto nos permite pensar que tenemos resuelta ya una parte importante de la rehabilitación del sistema estomatognático. En síntesis y para concluir, el determinar el plano de oclusión tanto en inclinación como en altura, así como devolverle al paciente la dimensión vertical oclusiva y postural,
Es fundamental como un paso previo para poder realizar los registros maxilocraneales y de relación céntrica necesarios para llevar nuestro caso clínico al articulador. Muchas gracias.